Muy buenas, esperando que tengan una buena jornada. Tomamos esta primera columna del mes de abril para hablar de algunas noticias que se vienen dando en estos días, algunas no tan cercanas, pero cuya composición y vinculación nos parece pertinente a los efectos de dar una perspectiva de la situación económica, social y política por la que atraviesa el país. No hace mucho, el Banco Central del Uruguay anunció la suba de la tasa de interés de referencia. Eh, Pasaría de 7,25 a 8,5. Es un dato ajeno a la vida cotidiana de las personas. La enorme mayoría de los compatriotas no atiende estos asuntos, son de difícil explicación y de difícil comprensión y tienen un alto contenido técnico, pero voy a retomar esta noticia al final de esta columna porque lo que sí es de sentido común y de manejo cotidiano es el problema para el cual fue tomada esta medida, o se supone fue tomada esta medida, que tiene que ver con el aumento desmedido de precios, ¿verdad? En una inflación totalmente descontrolada y con pocas perspectivas de mejora, dado el proceso que se ha desencadenado desde, en parte, la suba de combustibles, pero también otros componentes de los precios que presionan al alza. Para hacer un poco de contexto, recordemos de que la pandemia del año 2020 nos trajo 100.000 nuevos pobres, que hace poco tiempo el Ministerio de Economía, lo tomamos en la columna anterior, anunció la salida de la pobreza de 50.000 de esos 100.000, pero que después se consolidaron las cifras oficiales mostrando de que ese anuncio de la ministra y del presidente eran incorrectos y que esa disminución de la pobreza no había sido tal, que quizás abarque a 30 o 35.000 compatriotas y no a 50.000, y que en particular en la pobreza infantil en la que se había hecho énfasis no hubo ningún descenso, sino un aumento de la pobreza infantil. Esto de la mano de un aumento significativo pero insuficiente del Producto Bruto del año pasado, de un 4,5%, que para los guarismos de nuestro país es un aumento significativo, aunque tampoco lo es para un momento de salida de la crisis donde en general el producto crece con mayor vitalidad y fortaleza. Y buena parte de eso tiene que ver con este asunto de la falta de capacidad adquisitiva de los hogares y cómo viene bajando el consumo. Sin embargo, en paralelo con algunas de estas noticias malas que tienen que ver con la caída del salario real, la caída del consumo de los hogares o el detenimiento, la falta de empleo o el aumento del desempleo en relación a los guarismos históricos, o sea, la no recuperación del empleo a pesar de la recuperación del producto, encontramos que existen otros datos en el país que sí explican el crecimiento del producto y que tienen que ver más que nada con el crecimiento de exportaciones e importaciones. En el caso de las exportaciones, con guarismos récord, un aumento de un 43% en el nivel de exportaciones respecto al 2020, pero podríamos decir que el 2020 es un año atípico por la crisis, también de un 26% respecto a 2019. Quiere decir que el aumento entre volumen y precio, porque hay los dos componentes, en este caso hay una enorme demanda por los productos nacionales, pero también a excelentes precios, más que viento de cola, como se dice ahora, esto es un huracán de cola, una situación absolutamente privilegiada, pero que en realidad no ha derramado en absoluto en la población, en la cual para, como veíamos en la columna anterior, para un crecimiento de esta naturaleza apenas redujo en un punto la pobreza. Dentro de estos rubros de exportación, recordemos un 26% de crecimiento de las exportaciones respecto a 2019, pero algunos productos top como la carne con un 37% de crecimiento respecto a 2019. Recordemos que el sueldo de los trabajadores rurales y vinculados a la actividad agropecuaria cayó en términos reales, mientras subió casi que un 40%
el volumen de negocio vinculado a la principal producción agropecuaria del país. De la mano de esto, hubo una exportación récord de energía en el Uruguay, producto de haber tenido una importantísima inversión durante muchos años en la transformación de la matriz energética, que nos permitió pasar de ser un país deficitario en materia de energía a ser un país superavitario. Y digo porque muchas veces se ha criticado la inversión hecha en esto, y esto le trajo al Uruguay una exportación de 375 millones de dólares el año pasado, para un promedio de los años anteriores inferior a 100, ¿verdad? Y recordemos esto porque es importante, porque en esto tenemos una ganancia extraordinaria, además de 250 millones de dólares, que perfectamente podría haber ayudado a este reparto que tanto estamos reclamando. En materia de actividad bancaria, y ahí nos vamos arrimando a la tasa de interés, tuvimos un segundo año de récord de crecimiento de depósitos bancarios, en este caso un aumento de 3.358 millones de dólares en el año 2021, los cuales se dividen favoreciendo principalmente a las cuentas que tienen más de 250.000 dólares adentro de los bancos, y un 70% de esos 3.358 millones en cuentas de más de 100.000 dólares adentro de los bancos. Lo que quiere decir de que este crecimiento gigantesco del acumulado de capital en el Uruguay no se produjo en los pequeños ahorristas, pequeños productores o trabajadores en general. Atesoran entre 2020 y 2021 más de 6.300 millones de dólares de crecimiento de los ahorros de capital, mientras seguimos con este problema de la carestía y de la inflación, para lo que se supone que se definió esta idea del aumento de la tasa de interés del Banco Central del Uruguay, que yo lo traía al inicio para arrancar esta columna. De consulta con muchos expertos, del punto de vista de la inflación, esto no va a producir absolutamente ningún efecto. Las causas que promueven el aumento de los precios son otras y no están vinculadas con la tasa de interés de referencia. Lo que sí esto va a traer es una atención a la banca para que una parte mayor de la torta de este enriquecimiento que está teniendo un porcentaje pequeño de la población del país vaya a quedar como ganancia efectiva adentro de los bancos. Y al parecer esto responde mucho más a la presión del sistema bancario para apropiarse de esta jugosa torta, de este enorme viento de cola que recibe el país, mientras evita repartir con el resto de la población. Por último, anunciar una medida terrible que salió en la prensa, y es que en estos días la Intendencia de Montevideo se está juntando con Cambadu, con la gremial, ¿no?, de comerciantes del Uruguay, la principal, para definir criterios para el fraccionamiento en la venta de alimentos. 2022 es el año en que el Uruguay vuelve a vender a nivel general, a nivel nacional, porque esto en muchos rincones del país siempre se hizo, alimentos fraccionados, porque la gente ya no tiene para comprar un kilo entero de harina, de arroz, de azúcar, mientras se guardan por varios miles de millones de dólares los dividendos del capital en esta era del crecimiento. Bueno, por hoy los dejamos con estos datos interesantes para leer esta realidad y para ver quiénes son los ganadores y los perdedores de este modelo de desarrollo, si nos encontramos en la próxima columna dentro de unos días. Que tengan una buena jornada.